Hermanos, la enseñanza en esta tarde, en esta mañana, en la predicación, se titula Una apropiada doxología. Una apropiada doxología, basado en Romanos 16, versículos 25 al 27, en la carta de Pablo a los Romanos. Estamos estudiando el capítulo 16 y luego de haber considerado este capítulo como tal, vimos varios aspectos importantes, recomendaciones, saludos de parte y parte, es decir, saludos que Pablo mandó a los creyentes que estaban en Roma, saludos que les enviaron a ellos también, de los que estaban junto a Pablo cuando se escribió la carta. Advertencias, también vimos dos, no sé si las recuerdan, dos advertencias de Romanos 16 contra las divisiones y contra las falsas enseñanzas o los falsos maestros. Vimos la promesa victoriosa de nuestro Dios, la derrota final y completa de Satanás por Cristo y bajo los pies de los creyentes. Vimos estuvimos considerando la bendición por excelencia de las cartas del Nuevo Testamento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vosotros. Y el día de hoy, iglesia, si el Señor nos lo permite así, veremos del verso 25 al 27. Esto quiere decir que hoy concluiremos o finalizaremos nuestro estudio consecutivo de la carta a los romanos. Entonces veamos, hermanos, qué tiene el Señor para hablarnos en esta mañana a través de estos últimos versículos de esta epístola. Creo que la Biblia es suficiente, inspirada y útil de principio a fin, es decir, de Génesis a Apocalipsis, pero también eso es cierto en cada libro de la Biblia. O sea, es útil desde el primer versículo hasta el último. En este caso, Dios nos ha hablado, nos ha animado, nos ha exhortado desde Romanos 1:1 hasta Romanos 16:27, que veremos en esta mañana. De manera que es indudable que estos últimos 3 versículos es una doxología. Estamos ante una doxología, una bella doxología, no solamente porque el título de nuestras Biblias lo dice así, sino por el contenido de esos 3 versículos. Pero ¿qué es una doxología? ¿Qué significa doxología? Viene de la palabra gloria y de hablar, o se traduce como alabanza o gloria. Básicamente, una doxología es una alabanza a Dios, una adoración al Señor donde se exalta su gloria, donde se exalta su poder, versos que glorifican a Dios. Y estos últimos 3 versículos de Romanos es una doxología, teniendo clara la definición, una adoración, alabanza a Dios. En el versículo 27 se nos presenta esa doxología, esa alabanza. Pero desde el versículo 25 y 26 nos da Pablo, el apóstol, las razones o los motivos para esta alabanza, para esta exaltación al Señor. Dios, hermanos y amigos, es digno de gloria por todo lo que Él es. Y también lo glorificamos, por supuesto, por todo lo que Él ha hecho. Ahorita en la escuela vimos un ejemplo de eso, exaltar a Dios por la obra en su creación. Pues bien, iglesia, esto es lo que vamos a estar viendo a continuación. ¿Qué era lo que tenía en mente el apóstol Pablo que lo llevó a terminar la carta? No con una bendición, sino con una alabanza, porque no era frecuente terminar. Todas las cartas generalmente terminan con una bendición, pero Romanos tiene esta particularidad. ¿Por qué? Es la pregunta. Esos 2 primeros versículos, 24 y 25, nos da las razones. Pero es más, la doxología no es solamente el versículo 27.
La doxología comienza en el versículo 24. ¿Cómo lo sabemos? Miren que dice y al que. Si notan que el verso 25 empieza diciendo y al que puede, o sea, todo hace parte de la doxología, solo que al final termina diciendo sea, pero comienza desde el verso 25. Y comienza diciendo y al que puede confirmaros, al que puede confirmaros. El Señor nuestro Dios ha de ser glorificado a causa de su poder o su omnipotencia por todas las cosas, al que puede. Pero especialmente acá se refiere al poder de Dios para preservar o proteger a su pueblo escogido por gracia. ¿Qué significa acá esa palabra confirmaros? Significa, por ejemplo, afirmar, al que puede afirmarlos. El Señor tiene el poder para preservar, confirmar, afirmar, guardar a su pueblo para que permanezca siempre en sus caminos. La palabra que se traduce acá en el original, confirmaros, significa lo siguiente: establecer. Aquel que puede establecerlos o aquel que puede hacerlos fijos, firmemente. Notan que todo tiene que ver con preservar, con guardar. Dios nos mantiene unidos y firmes a la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y no permitirá de ninguna manera que su pueblo verdadero se aparte y apostate de la fe. Confirmaros también implica ser confortados. Aquel que tiene el poder para edificarlos, aquel que tiene el poder para animarlos en toda aflicción, en toda tribulación. Y esto da consuelo, hermanos. Esto es una alabanza, pero al mismo tiempo es una ¿qué? Una promesa. Y aquel que puede confirmaros o guardarles. Pero ahora, en gran parte de esos dos primeros versículos, me refiero al 25 y al 26, Pablo nos habla en esta doxología nuevamente de algo clave en el texto. ¿Qué creen ustedes que es? Un misterio. Un misterio. Un misterio que ha sido oculto según el texto, pero al mismo tiempo que ha sido revelado. Pero antes de que sea revelado, no podemos pasar por alto que este misterio permaneció o se mantuvo en secreto, oculto. ¿Oculto para quiénes? No para Dios, no oculto para Dios, por supuesto. No oculto para el Señor que lo hizo, como veremos ahorita, sino oculto para los seres humanos, judíos y gentiles que no abrazan el Evangelio. Pero también el verso 25 nos dice por cuánto tiempo ese misterio estuvo oculto. ¿Por cuánto tiempo dice? Hermanos, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, no por unos pocos años, o como dice la Biblia de las Américas, se mantuvo oculto durante siglos sin fin. Oculto desde tiempos eternos. Pero, hermanos, iglesia, para nuestra sorpresa y para nuestro asombro, esto es algo que nos debe asombrar. La misma doxología que está diciendo que este misterio estuvo oculto por siglos y tiempos eternos, ¿ha sido qué? Verso 25. Según la revelación del misterio. Versículo 26. Ha sido
manifestado. Y el mismo versículo 26, se ha dado a conocer. Revelado, manifestado y dado a conocer. ¿A quiénes? A la humanidad también. Esto que estamos leyendo o escudriñando, hermanos, muchos en la antigüedad lo desearon haber leído. Ahorita recuerdo que el Señor Jesús alguna vez a sus discípulos les dijo algo parecido. Muchos desearon ver lo que ustedes ven ahora. Y esta es una bendición tremenda y enorme. ¿A qué me refiero? A estar de este lado de la historia cuando la revelación de Dios ya no es progresiva, sino que de hecho ya ha llegado a su plenitud. Cuando tenemos el canon de la Biblia, de la revelación especial de Dios, ya no desarrollándose, ya no en curso, sino completamente terminada, concluida y sellada con el libro de Apocalipsis. Pero antes de seguir avanzando, hay una pregunta que es clave acá. Y la gran pregunta es, y que debemos hacernos es, ¿de cuál misterio estamos hablando? Porque si no nos hacemos esa pregunta, pues es un misterio, ¿cierto? ¿Cuál es ese misterio que se mantuvo oculto desde tiempos eternos? ¿Cuál es ese misterio que ha sido revelado, manifestado y dado a conocer? Pues hermanos, lo podemos decir de diferentes maneras, de diferentes palabras, pero en general, este misterio es la redención que Dios da y ofrece a los hombres en Jesucristo. Este misterio es el decreto de Dios para salvación. Este misterio es como Dios salva a los pecadores sin Él dejar de ser justo. Este misterio es el evangelio mismo, este misterio es Cristo, este misterio es el plan de Dios para las naciones, judíos y gentiles. Este es el misterio que estuvo oculto, pero que ha sido revelado. Veamos el verso 26 y detengámonos ahí un momento. Lo voy a volver a leer. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cuándo, dejó de ser un misterio oculto? ¿Cuándo dejó de ser un misterio oculto para ser revelado y manifestado? Según este versículo 26. ¿Qué dice Pablo? ¿Dónde está la palabra clave? Ahora. Pero que ha sido manifestado ahora. Es decir, en el tiempo presente en que Pablo escribía la epístola, pero va más allá de eso, hermanos. Creo que el pasaje está haciendo referencia al carácter progresivo de la Biblia, de la revelación especial. ¿Por qué? Porque si bien en la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, aunque había cierta luz, es decir, no había una oscuridad total, pero todo era ¿qué? Todo era muy tenue. Me refiero a la revelación de este misterio. Era tenue, todo fue mediante sombras, mediante figuras, los sacrificios. Pero todo esto cambió a partir de ¿cuándo? ¿Cuál es ese ahora? ¿Cuándo se reveló plenamente el misterio? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, con su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Es la hora al que se refiere Pablo. Ese mensaje del Antiguo Testamento viene a revelarse plenamente en la venida de Cristo. ¿Hay algunos otros textos que nos hablen de esto, hermanos? Sí, vayamos un momento, leamos dos versículos, Hebreos 1
del 1 al 2. Estamos hablando de cuándo es ese ahora, ¿cierto? Hebreos 1, versículo 1 y 2. Miren lo que dice este texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál es la palabra ahí importante? En estos postreros días, es decir, ahora. Pero hay otro texto, Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué dice este versículo de Gálatas? ¿Cuándo sucedió estas cosas? En la plenitud del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Lo que quiero decir es que este misterio oculto se fue revelando poco a poco, progresivamente en la Biblia hasta llegar a su plenitud, a su punto culminante en Cristo Jesús. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué el misterio oculto se reveló, se manifestó? ¿Será que fue por azar, por casualidad, por accidente? Pablo respondería a eso de ninguna manera, ¿cierto? Sino que esto sucedió así por la voluntad de Dios, por el mandato de Dios mismo, por la orden, el decreto de Dios. Todo esto sucedió así porque Dios lo estableció en el tiempo que Él lo designó. Y como lo dice el verso 26, noten, todo esto ocurrió según o conforme a su mandamiento, a su mandamiento. Y notemos cómo intencionalmente, a propósito, Pablo habla de un atributo de Dios acá. ¿Qué dice el texto? Según el mandamiento del Dios eterno, del Dios eterno, el que es sin principio, sin fin, el que es desde el siglo y hasta el siglo. Cuando nadie conocía este misterio, incluso Dios lo conocía porque de hecho Él fue el quien lo ordenó, quien lo decretó. Estuvo oculto por mucho tiempo al hombre, pero no estuvo oculto para Dios. Nunca estuvo oculto para Dios. El misterio también tuvo un inicio. Ese misterio también tuvo un inicio. Esto está relacionado con lo que veíamos de las cosas que sucedieron antes de la creación. Entonces, para resumir, ¿cuándo se reveló este misterio? Ahora. Eso quiere decir en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se reveló? Por mandato del Dios eterno. Pero ahora, ¿cuál es el medio, iglesia? ¿Cuál fue el medio que Dios estableció para que tal misterio pasara de ser oculto a ser revelado? ¿Cuál es el medio, hermanos? El mismo versículo 26 nos los está diciendo. Por las escrituras de los profetas. No puede ser otra que la sola escritura. Como Pablo la llama acá, las escrituras de los profetas, refiriéndose a qué. ¿A qué se refería Pablo? Al Antiguo Testamento. Y hay algo importante acá. Pablo no está diciendo que ese misterio le fue revelado a él como individuo. O sea, como si él fuese el único iluminado del cielo. Es lo que quiero expresar.
esta revelación de este misterio no vino de manera instantánea, como que ¡pum!, se reveló de manera instantánea, sino que esa revelación vino ¿de qué forma? Progresivamente en las Escrituras, no fue instantánea, lo que nos muestra la importancia del Antiguo Testamento. Por eso, nosotros fuimos testigos de la gran cantidad de ocasiones en que Pablo citó el Antiguo Testamento en Romanos. Constantemente, hermanos, la cita una y otra vez, porque este fue el medio que el Señor ordenó para revelar ese misterio oculto. Es más, sin las escrituras de los profetas no podríamos entender esa revelación, ni verla. ¿Cómo comprenderíamos la venida de Cristo sin las muchas profecías que lo anunciaron de antemano? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo comprenderíamos el Evangelio sin la promesa de Génesis 3:15? Hermanos, es hermoso como el Señor fue revelando su plan. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento el misterio estaba oculto, eso no quiere decir que estaba ausente por completo, del todo, sino que se fue revelando. Cuando él dice ahora, implica esa progresión en ese plan de Dios. Pero ¿con qué fin o con qué propósito? También es necesario plantearnos esta pregunta en este mismo versículo. ¿Por qué o para qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios ordenó que su misterio revelado, oculto, pasara a ser revelado plenamente? ¿Por qué, hermanos, fue dado a conocer con la venida del Salvador? ¿Con qué propósito? Versículo 26 también. Para que todas las gentes obedezcan a la fe. Es decir, para que su decreto eterno se cumpla, para que la elección se cumpliera, para que todos los suyos vengan y obedezcan al Evangelio, para responder a ese mensaje con fe y arrepentimiento y sean salvos. También dice todas las gentes para demostrar algo que Pablo resaltó en toda la carta, para demostrar que no serían solamente los judíos, sino también los gentiles creyentes en Jesucristo, su pueblo. Judíos y gentiles creyentes en Jesucristo. Todas las gentes también dice, para que todos queden sin excusa de no obedecer el Evangelio. Y hermanos, quiero que vayamos a un texto donde vamos a ver o lo podemos notar claramente que hay una conexión con nuestra doxología de Romanos 16. Vayamos a Efesios un momento. Efesios capítulo 3, versículo 2, del 2 en adelante, quizás hasta el 9. Efesios 3, desde el 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas
las cosas. ¿Notaron la conexión que hay con Romanos 16, hermanos? Es impresionante. Versículo 3 dice Pablo, me fue declarado el misterio. Versículo 4 dice textualmente que ese misterio es Cristo. Versículo 5 dice que ese misterio estuvo oculto a otras generaciones y usa la misma palabra, que ahora ha sido revelado. Versículo 6 dice que parte de este misterio consiste en cómo judíos y gentiles creyentes en Cristo vienen a ser miembros del mismo cuerpo, coherederos con Cristo y participantes de la misma promesa que se le dio a Abraham. Versículo 9, misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios, o como lo dice Romanos, desde tiempos eternos. De manera que el misterio que dice Efesios 3 es el mismo misterio que estamos hablando en Romanos 16 y que ahorita cantábamos en el himno, hermanos. Una estrofa dice, de qué bella historia, qué gran misterio tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descendió, el plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a qué, y a revelarme el Dios de amor. Ahora, esta doxología que estamos viendo, al mismo tiempo que es una alabanza a Dios, que se le está glorificando, creo, hermanos, que también es un resumen de la carta. Es como si de alguna manera Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu, buscó la manera de sintetizar, de encapsular en estas pocas líneas los principales temas de la carta. ¿A qué me refiero? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, nuestro texto, Romanos 16, versículo 25 dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio o la predicación de Jesucristo. En la misma carta a Romanos, Pablo decía cosas como, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y debemos tener en cuenta que el evangelio de Pablo no era uno distinto al evangelio de Jesucristo. En cuanto a aquel que puede confirmaros, también en Romanos 1, verso 11, por ejemplo, él dice, comenzaba la carta diciendo, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. En cuanto al misterio, también en Romanos 11, él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. En cuanto a la obediencia, la fe a todas las gentes, en Romanos 1:5 ya decía, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe de todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces lo que quiero decir es que esta doxología, en realidad, Pablo ya ha venido tratándola desde que comenzó la carta, estas doctrinas, estas verdades. Pero pasemos al último versículo, al 27. Acá llegamos al clímax de la alabanza y al clímax de la carta misma, al clímax del libro. Y donde el apóstol Pablo resalta que Dios es uno, al único Dios, al que es digno de ser glorificado y exaltado por cuanto es el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y que no hay otro fuera de él. Sí, hermanos, es el autor del misterio, y a quien lo reveló, al que le debemos la honra, la gloria y la alabanza. Pero la doxología no podría terminar sin exaltar un atributo divino, y especialmente en el contexto de este misterio que ha sido revelado, su sabiduría, al único y sabio Dios, hermanos.
¿Cuánta sabiduría hay detrás de este misterio? ¿Cuánta sabiduría hay detrás de la redención, de la salvación de los hombres, de su plan, de su decreto? Por eso en el mismo Romanos él decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33. Y esto de la sabiduría se sigue conectando con el pasaje que vimos ahorita, de Efesios 3. Miren ahora el versículo 10, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así es, este plan de Dios, este misterio, vemos en ese misterio, vemos reflejada la multiforme sabiduría de Dios. Y cómo este misterio se reveló en Cristo Jesús. Por eso Corintios nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios, que Cristo nos es todo, incluyendo la sabiduría. Ahora, para ir concluyendo, hermanos y amigos, nuestro Señor Jesucristo dijo que nadie puede ir al Padre sino por Él. Juan 14:6. De igual manera, la Escritura declara que Dios el Padre solamente puede ser glorificado por medio de su Hijo. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Sí, nadie puede ser salvo sin el Hijo, puesto que Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie tampoco puede conocer a Dios salvíficamente, personalmente, sin Cristo, porque Él es el que lo da a conocer. Juan 1:18, nadie jamás ha visto al Padre, pero Él, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Y nadie puede glorificar a Dios rechazando a Cristo. Nadie. Quien rechaza a Cristo y su evangelio, rechaza a aquel que lo envió. De manera que si queremos dar gloria a Dios, lo debemos hacer por la persona y la obra de Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses 2:11? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Filipenses 2:11. De manera que cuando el uno es glorificado, el otro también lo es, porque uno son. De manera que Dios, iglesia, es digno de suprema alabanza, honra, majestad, pero no solo por un momento, no solo en el día del Señor, no solo en la iglesia, sino todo el tiempo y en toda ocasión, comiendo o hablando o haciendo cualquier otra cosa, no solo por unos años, no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Por lo tanto, el Señor es glorificado por su iglesia, por su pueblo desde ahora y para siempre. Y si nosotros hemos de alabarle para siempre, hermanos, entonces, ¿cómo no ha de hacerlo ahora? ¿Desde ahora? Desde ahora y para siempre. Por eso, ante esta doxología inspirada por el Espíritu Santo, debemos responder con un ¿qué? Amén. A la carta a los romanos respondemos con un amén. A todas sus doctrinas y verdades respondemos con un amén, así es. Y a todas sus promesas respondemos con un amén, así sea. De manera, hermanos y amigos, para concluir, que hemos de dar gracias al Señor por lo que hoy vimos, todo lo que Él ha planeado, porque a Él le ha placido revelar lo que estuvo oculto por tanto, pero tanto tiempo. Si quieres ser salvo y conocer a Dios y glorificarle, ven pues a Cristo, porque acabamos de ver que si le rechazas, te rehusas a venir a Él,
entonces hacemos es todo lo contrario, nos condenamos a nosotros mismos y lo deshonramos. Alabemos al Dios eterno, alabemos al único Dios, al sabio Dios, al que nos cuida, al que nos guarda, nos confirma. Iglesia, que las grandes doctrinas y verdades que están contenidas en este precioso libro estén en nuestros corazones. A grandes rasgos, que vimos, hermanos, en Romanos: la culpabilidad del hombre, la justificación por la fe sola, la salvación solo por gracia, la elección y predestinación, el correcto uso de la ley de Dios, el plan de Dios para su pueblo de entre judíos y gentiles, deberes cristianos, la doctrina puesta en práctica. Iglesia, en este libro yace la columna del cristianismo. Si ahorita veíamos que Génesis es el fundamento, Romanos es la columna vertebral de nuestra fe. Entonces, hermanos, les animo a que con frecuencia vayamos al libro de los Romanos. Con frecuencia expongámonos, porque el día que nosotros olvidemos las verdades de Romanos, ese día nos estamos apartando del Evangelio mismo, del Evangelio mismo. De manera que damos gracias al Señor, hermanos, por haber usado al apóstol Pablo y por habernos dejado este singular libro en su palabra. Amén, hermanos, oremos. Señor, no podríamos haber concluido este estudio, Señor, de la carta a los Romanos sin una alabanza y sin una adoración a ti. Todo lo que nos has hablado, Señor, hoy y en las ocasiones anteriores, solo nos debe llevar a postrarnos ante ti, a que estemos con asombro y maravillados de lo que tú has hecho, de lo que tú has planeado y ordenado. Hoy te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso para confirmar a tu pueblo, para guardarnos. Te alabamos hoy y te adoramos, Señor, porque esa hora se cumplió. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, tú enviaste a tu Hijo nacido de mujer para redimir a tu pueblo que estaba bajo la maldición de la ley. Gracias porque fue conforme a tu mandato. Gracias porque tu propósito se sigue cumpliendo y ahora de entre todas las naciones tu nombre es invocado por tu pueblo. Y hoy, Señor, solo queremos concluir este culto, Señor, repitiendo las palabras del apóstol. A ti, el único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén.